Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poco hoy de un tema que, aunque no todos lo dominamos, pero sí todos tenemos necesariamente que regirnos por él, que es la economía. Y para ello tenemos a un gran conocedor y que siempre que lo hemos llamado para que hable con nosotros sobre este tema, viene el profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, don Antonio. Bien, siempre es un placer estar con ustedes y estamos siempre a la disposición. Igual para nosotros, bienvenido. Gracias. Don Antonio, una pregunta que muchos se hacen y es que tiene que ver. La República Dominicana se dice que creció un 2.5 aproximadamente, 2.4, 2.3 en el pasado año. Y que ese crecimiento significó el más bajo de los últimos 15 años. Así es. ¿Por qué se produjo eso? Mira, yo tengo una forma de ver y de enfocar ese bajo crecimiento que tuvo la economía dominicana. No fue una catástrofe, porque el mundo también disminuyó su ritmo de crecimiento y América Latina también. Pero en esto tiene mucho que ver las políticas que aplicaron los bancos centrales. Yo creo que el Banco Central de la República Dominicana, como los bancos siempre están atacando a la inflación, y la inflación es el objetivo supremo de los bancos centrales, y ya la economía dominicana desde el año 2022, del 2022, la inflación llegó a un nivel de prácticamente cercano a 2 dígitos, 9.64. Entonces el banco comenzó a utilizar una política restrictiva durante todo ese año 2022. Menos dinero en la calle. Claro, una política restrictiva implica que el coste del dinero, la tasa de interés, se sube y entonces tú como emprendedor, si va a buscar un nuevo préstamo para una inversión o si tú vas a usar tu tarjeta de crédito, tú te restringes. Y como el consumo y la inversión son dos componentes importantes del crecimiento, eso ralentizó la economía. Esa ralentización de la economía se expresó en enero del año 2023, cuando la economía en ese mes creció 0.1 y en febrero creció 1.2 y en marzo creció 1.4. Entonces el banco, al ver que la economía se había ralentizado demasiado, entonces precisamente en febrero del año 2023 comenzó a otorgar estímulos, básicamente a sectores que son claves como el sector de la construcción. No sé si ustedes recordarán que en febrero del 2023 se le otorga 21.400 millones de pesos para que el sector financiero, la banca, le facilite. Sí. No, claro. Hicieron varias inyecciones de dinero. No, eso fue la primera. Y luego una fue de 60.000 claro, otra millones. Fue de 60.000, otra fue de 90.000. Sí. Y todo el año 2023, cuando tú analizas el informe del Banco Central, ¿tú sabes cuánto fueron los estímulos? 205.000 millones de pesos. Y hasta el día de hoy solamente se han desembolsado 178.000 millones. La diferencia están en los bancos. Por eso es que la economía... ¿En este año usted dice? No, el año pasado. ¿Y este año que se ha depositado? No, y este año todavía hay un sobrante del anterior. Y por eso es que la economía comienza a reaccionar un poquito tarde, a partir del mes de septiembre, que comenzó a crecer ya 3.6, 3.2, 4.7 y terminó con un crecimiento promedio de 2.4. Pero eso también se ha expresado porque fue un cambio de ciclo en los primeros meses del año 2024, cuando la economía en promedio te crece ya enero, febrero 5.4. Es decir, que el banco fue muy restrictivo en su política monetaria y eso obviamente mató el crecimiento. ¿Por qué dicen algunos economistas que este gobierno es uno de los gobiernos que menos cantidad de dinero ha hecho inversiones públicas? Mira, tú sabes que eso es una situación,
y yo creo que a partir del año 2020, por el tema del COVID, pero luego cosas que comenzaron a surgir que no estaban en el horizonte económico, surge la guerra de Rusia a Ucrania, luego el conflicto entre Palestina e Israel. Entonces yo creo que los gobiernos, en primer lugar, se comenzaron a endeudar por el tema de la pandemia, pero la incertidumbre que eso generó hizo que esa tasa de endeudamiento comenzara también a incrementarse por un tema de precaución y de temor al futuro. Sí, pero entonces, ahí voy. Entonces, una parte de esos recursos incluso se quedaron como depósito. Y el gobierno no lo utilizó como pero eso inversión. es lo que la gente se pregunta. Claro. Si tú me has tomado, algunos dicen que 29,000, otros que 30,000, otros que 32,000 millones de dólares, tú me has tomado prestado, pero no hace inversiones públicas. Entonces, ¿en qué se está usando el dinero? Entonces, eso es una forma irracional del uso de los recursos porque tú no están depositados. Pero depositado para pagar intereses por un dinero depositado. Entonces, eso es un mal negocio. Eso es un mal negocio. Yo tengo una pregunta como usuaria. Es un mal negocio porque si tú hoy tomas ese dinero prestado y no lo inviertes, eso tiene un coste, el coste de los intereses. Claro, entonces, posteriormente el gobierno se ha dado cuenta de esa situación. Cuando tú observas, incluso ya los 2 primeros meses de este año, que tú haces un análisis sobre la ejecución del presupuesto, los 3 primeros meses, entonces hay un cambio de tendencia con respecto a la inversión pública. La inversión pública, que ha sido una de las falencias del gobierno, que el año pasado, en sentido general, no representó ni el 3% del PIB, alrededor del 2.5%. Sin embargo, el pago de intereses fue de 3.6. O sea, el pago de intereses fue superior a la inversión en obra pública en este país. Claro, y eso es un problema. Los economistas entonces dirán que la economía va para atrás. No, eso no significa que la economía, porque tú puedes porque tener... para ustedes 2 y 2 no son 4. No, lo que ocurre es porque también hay inversión privada. O sea, hay inversión privada. Ahora, lo que sí, sencillamente, le quita capacidad a la economía para crecer más, que fue lo que ocurrió. Cuando tú tienes una política en un momento determinado, monetaria, que te encarece el coste del dinero, el otro brazo, ¿cuál es? La política fiscal. Entonces tú tienes, en ese momento que tú tienes que incrementar la inversión pública, y no se hizo. Ahora, por ejemplo, cuando tú analizas los 3 primeros meses, tú dices, bueno, ha mejorado la inversión pública, porque ya representa alrededor del 10 puntos, casi el 11% del gasto que realiza el gobierno. Eso es un buen indicio. Pero fueron errores que se cometieron y eso le quitó capacidad a la economía para crecer. Y eso fue una de las razones, al margen también de que la política monetaria fue restrictiva. Pero tú tienes 2 grandes políticas que tú puedes accionar y activar la economía. A partir del gasto público, y básicamente el gasto de inversión, y a partir del gasto privado. El gasto privado tú lo impulsas a través de políticas monetarias con baja tasa de interés para que la gente vaya al banco, pueda tomar un crédito. Pero si eso falla, tú tienes la otra parte del brazo, que es la política fiscal, la política del gasto público. Y si eso también tú no lo utilizas, entonces la economía no va a crecer. Tengo 2 preguntas que me tienen la cabeza loca. Y voy a hablar como ciudadana, como ama de casa, claro, como mujer que hace rejuego con las bancas y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde están esos chelitos que se iban a inyectar? Y todo el que tiene un oficial bancario sabe que ellos están a la espera de que los suelten para que las tasas, que el año pasado quedaron altas, puedan estar en un proceso promedio. Y me estoy refiriendo a tasas de 17 y de 16 que tiene mucha gente en préstamos personales. ¿Dónde está ese dinero? Usted dijo ahorita que hay una parte que se quedó guardado. No entiendo por qué. O si era para mover la economía, debió entonces inyectarse completo. ¿Y por qué los 3 primeros meses de un año electoral también se ha sentido ese poco rejuego del dinero en un momento donde el gobernador del Banco Central de la República Dominicana ha sido reconocido internacionalmente por sus logros? Mira, evidentemente que los primeros meses de este año no se puede comparar con los 3 primeros meses del año pasado. Este año se ve más actividad económica por diferentes razones. Incluso ya se han inyectado recursos en sectores importantes. Lo que yo digo es
que de esos 205.000 millones se han ya colocado, y fue el año pasado, 178.000. Hay un monto que todavía está pendiente, que es importante que, y ya eso es una estrategia de los bancos, de colocar eso, porque fue un dinero barato que se le colocó a los bancos. Fue un dinero para que se prestara una tasa que no excediera el 9% para sectores ya preseñalados. Ahora, o para grupos preferidos. Bueno, ya eso depende mucho de la estructura de los bancos, de la concentración de los clientes, porque al final el organismo supervisor tiene que evitar eso. El organismo supervisor que tiene el Estado tiene que evitar precisamente que los recursos vayan donde tienen que ir y no donde no tienen que ir. Y que el préstamo sean préstamos obviamente para lo que se planteó al principio o lo que se ha planteado. Por ejemplo, esos recursos no es para, no sé, refinanciar préstamos. Hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un cliente preferido del banco donde tú estás y tienes tus recursos y de repente tú tienes un préstamo a tasa de interés relativamente alta y de repente estos recursos llegan y te dan a ti esos recursos, que tú haces un refinanciamiento de una deuda cara, pero una deuda barata. Eso hay que evitarlo. Y yo creo que los organismos reguladores, que hasta ahora yo creo que han jugado un papel importante en ese sentido, tienen que evitar eso, en caso de que eso se haya dado. Por eso, esas instituciones y básicamente el sector financiero tiene un organismo regulador. Y cada institución donde se mueven recursos y ahorros de los contribuyentes, por diferentes razones, tiene un organismo regulador que tiene precisamente que darle seguimiento a esa parte. El año pasado, en noviembre, el señor presidente de la República anunció al país en un discurso haber renovado el contrato con Aeropuertos Dominicanos y que el Estado Dominicano iba a recibir 775 millones de dólares en efectivo de inmediato, sobre la base de un contrato que fue renovado 7 años antes de vencerse, pero por 30 años más. En esta semana, el tema fundamental en los medios ha sido el deterioro de un avión de Air Europa porque la pista de aterrizaje le causó daños. Pero antes de eso ya se habían dado otras situaciones con aeropuertos dominicanos, con Aerodón, como fue el desmantelamiento de unos cables, el deterioro de otra de las pistas, etcétera, etcétera. Y se habla de que Aerodón tendría la obligación de invertir entre unos 16 millones de dólares después de haber firmado el contrato en un periodo de 12 a 18 meses. Sin embargo, yo lo que quiero saber de usted, ¿realmente se podía hacer con tanto tiempo de anterioridad y fue bueno, malo, regular o cómo este contrato? Mira, yo creo que quizás debió haber más tiempo para renegociar el contrato. Aquí, y no es el caso, sino son casos que se han venido dando. ¿Cuándo tú consideras que un contrato es beneficioso o no? Cuando tú lo comparas con el que había. Entonces, bueno, pero las comparaciones que se hicieron que era malo. No. Entonces, si tú no estás recibiendo recursos, por poner un ejemplo, pero por eso hay que ver, y hay que ver los elementos que son, vamos a decir, que están escritos en letras pequeñas. Ya, por ejemplo, yo entiendo, y fue mi punto de vista, el hecho de que te dieran a ti un avance de 700 o 800 millones de dólares, eso quizás es tentativo e indujo al gobierno precisamente ante una restricción de recursos a firmar ese contrato. Yo pienso que debió esperar un poquito más, revisar mucho más ese contrato y no sencillamente decir, bueno, el que había, no se recibía nada, bueno, y eso son cosas ya. Sí, pero de ahora en adelante, en caso de y antes de la firma de ese contrato, yo creo que se debió discutirlo con más tiempo. Ahora, ahí también hay un tema de regulación. Y tú lo mencionaste. Se supone, por ejemplo, que esa empresa que había hecho una inversión precisamente donde se produjo el hoyo. Donde se produjo el hoyo.
Y yo no sé qué organismo, no sé si es aviación civil o que tiene que darle seguimiento a eso. Aquí hay muchas instituciones que tienen que jugar su papel y precisamente y darle seguimiento a esos contratos que se firman, a ver si se cumplen, porque muchas veces tú puedes caer en gancho. Pero sí. Y estamos hablando de una empresa como Vinci, que es una empresa, en primer lugar, de clase mundial, porque es una empresa incluso que tiene como contrataciones incluso aeropuertos importantes en Europa, creo que el de París y otros aeropuertos. No estamos hablando de cualquier empresa. O sea, que los entes reguladores no están cumpliendo su Yo misión. creo que tienen que ser mucho más vigilantes en ese aspecto. Doctor, seguimos por debajo, los salarios nuestros siguen por debajo actualmente o muy por debajo de la canasta básica. Mira, todos sabemos que esta es una economía de salarios bajos. La canasta básica para el primer quintil, el más pobre. Sí, el más pobre. Sí, está por casi los 30,000 pesos. Casi está por ahí. Y la canasta básica promedio de los 5 quintiles está por encima de los 42,000 pesos. Y la canasta básica para la clase a que pertenece Geraldino y tú perteneces, que es el quintil número 4 y número 5, está rondando entre 50 y... ¿Incluyese usted? ¿Y usted también? Claro. Porque usted sabe de números. Claro, está rondando entre los 55,000 pesos y los 60,000 pesos. Mira qué pasa con el tema de la inflación. La inflación, cuando el Banco Central te dice que la inflación promedio, porque es un promedio, está en 3.7 y está por debajo de la inflación meta, puede ser, pero es un promedio. Es un promedio de inflación que se da en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, en inflación que se da en el grupo de vestimenta, en el grupo de salud, en el grupo de transporte. Entonces, puede ser que en esos grupos la inflación y los precios hayan bajado, pero en el grupo de alimentos están altos. Nosotros hicimos un estudio. Explíquele antes de nada a la gente qué significa el primer quintil. El primer quintil es donde agrupa el 20% de la población más pobre. Y el segundo quintil agrupa el 20% de la población que es menos pobre, es decir, que no está en el primer quintil. Y ahí, en el número 1 y en el número 2, está la gente más pobre y clase media muy baja. Está casi el 50% de la población. Claro. Y estamos hablando que la clase media están en el quintil número 3 y 4 y la clase rica está en el número 5. Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Central tiene la canasta básica, está compuesta por 364 productos. Tú lo listas así: alimentación, vestimenta, combustible, transporte, salud. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Te lo agrupa por grupos de bienes. Todo lo de salud se llama el grupo de salud. Todos los alimentos, el grupo de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que cualquier grupo de esos pueda tener una bajada muy fuerte, pero el grupo de alimentos, si se queda arriba, cuando tú vas al supermercado y tú lo sientes. Entonces, que es el más importante porque tiene la ponderación de todos esos productos del 24%. Y la ponderación más alta de todos los productos la tiene el pollo y después le sigue el arroz. Que si el pollo sube, que si el arroz sube, la gente lo va a sentir. ¿Tú entiendes? Entonces, así es que se mide la inflación. Y por eso es que cuando la gente va al supermercado, si los precios promedio de los demás grupos bajan y el de los alimentos queda arriba, entonces la gente lo va a sentir en los bolsillos y no lo va a alcanzar el dinero. Porque la canasta de nosotros, en más de un 24% es alimentos. ¿Tú entiendes? Sí, entonces, yo he dicho que los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera. Y yo le creo. Bajan lentos. Sin embargo, si usted está hablando de esos precios elevados, no importa quién gane. El propio presidente de la República ha dicho, en la República Dominicana hay que hacer una reforma fiscal, y tengo entendido que en las propuestas de gobierno, todos los candidatos, se habla del proceso de la energía eléctrica, de ese
si lo que vivimos aquí, que pertenecemos a EDESUR, le tenemos un cariño especial, lo propio pasa con EDESTE y EDENORTE, ¿cuál va a ser esa proporción? Cuando yo le hablo de cariño, conviértalo en una forma al revés, de odio. Sí, sí. ¿Cómo va a ser esa proporción? Y si nosotros aguantamos elevar la factura, aguantamos, no importa el quintil al que pertenecemos, y se eleva estos pagos mensuales. Mira, yo pienso que los gobiernos, no solamente, sino los demás, han sido muy cuidadosos con respecto al tema de las tarifas eléctricas. Porque el tema eléctrico es un tema complejo, incluso se hizo aquí un pacto eléctrico que se dejaron fuera como 17 puntos importantes por la complejidad que eso implica. Y por eso es que los gobiernos que han sucedido hasta la fecha subsidian la tarifa eléctrica. ¿Tú sabes cuánto fue el subsidio de la tarifa eléctrica? Fue de 1.200 millones de dólares el año pasado. Y las inversiones que el mismo gobierno han hecho en plantas eléctricas tratando de resolver ese problema no es tan fácil, porque eso tiene un coste político. Es más, si tú resuelves el tema eléctrico, no tienes que hacer reforma fiscal en la República Dominicana. No hay que hacer reforma fiscal. Pero eso tiene un coste político porque tú vas a incrementar la tarifa eléctrica a todo el mundo. El coste de la energía eléctrica es un coste importante para la competitividad de cualquier país. Sí. Entonces yo lo que creo es que al margen de todo, aquí hay que seguir haciendo inversiones en plantas de bajo costo, en plantas incluso de energías renovables. Es el único mecanismo que hay si el gobierno o los gobiernos que sean no quieran asumir un coste político incrementando la tarifa eléctrica. Porque tú incrementar tarifa eléctrica en un contexto como el que estamos viviendo es una bomba. Doctor, se nos acabó el tiempo. Siempre es importante conversar con usted. Y con ustedes también. Muchísimas gracias. Ustedes, señores, nos vemos mañana.